Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Vera González, soy estudiante de la carrera de Nutrición Clínica por parte de la materia Toxicología de los Alimentos. Hoy presentaremos el tema de evaluación de la mutagenicidad fecal y el riesgo de cáncer colorectal. El cáncer colorectal es una de las neoplasias malignas internas más comunes en la sociedad occidental. La causa de esta enfermedad parece ser multifactorial e involucra aspectos genéticos y ambientales. El colon humano está continuamente expuesto a una mezcla compleja de compuestos que es de origen dietético directo o resultado de procesos digestivos microbianos y excretores para establecer la carga mutagénica de la mucosa colorectal. Se realiza el análisis de compuestos específicos en heces. Generalmente se refiere alternativamente se ha determinado la potencia mutagénica de los extractos fecales, pero la interpretación de estos, de las mediciones más integradas, se van obstaculizando por deficiencias metodológicas. Nos encontramos en la exposición del intestino grueso a 5 clases diferentes de mutágenos fecales que previamente se ha relacionado con el riesgo de cáncer colorectal. Estos incluyen aminas aromáticas heterocíclicas, HCA, e hidrocarburos aromáticos policíclicos, HAP o HAP, dos factores exógenos que ingieren predominantemente como productos de pirólisis presentes en los alimentos y se excretan parcialmente en las heces. Además, se analizan predominantemente como productos de pirólisis presentes en los alimentos y se excretan parcialmente en las heces. Además, se analizan los compuestos N-nitrosos, los pecampetaenos y los ácidos biliares. Todos los componentes fecales, principalmente de origen endógeno, se analiza la potencia mutagénica y carcinógena de los compuestos moleculares, así como su presencia en las heces. El mecanismo de acción propuesto y potencia mutagénica carcinogénica. Se discute su posible papel en la iniciación y promoción del cáncer colorectal humano. Los resultados combinados de estudios in vitro y de investigación en vivo demuestran inequívocamente que estas clases de compuestos comprenden potentes mutágenos que inducen muchos en la investigación en diferentes formas de daño genético y que en particular los ácidos biliares y los pecapentaenos también pueden afectar al proceso carcinógeno por mecanismos epigénicos. Se han reportado grandes diferencias individuales en los niveles de exposición, incluyendo aquellas en un rango donde se puede esperar un daño genético considerable según la evidencia de estudios animales. Sin embargo, en particular, es necesario establecer con mayor precisión los perfiles de exposición a los HAP y a los compuestos N-nitrosos NOC para realizar una evaluación de riesgo. Además, la falta de estudios en humanos y la inconsistencia entre los datos epidemiológicos impiden su descripción en riesgo de cáncer colorectal como resultado de exposiciones específicas en términos cualitativos, incluso para indicar la importancia relativa de la que se discuten los mutágenos. En particular, se analizan los poliformismos de los genes implicados en el metabolismo de las aminas heterocíclicas determinantes importantes del riesgo carcinogénico. Sin embargo, el conocimiento actual de las interacciones gen-ambiente con respecto al riesgo de cáncer colorectal es bastante limitado. La búsqueda de factores etiológicos en la enfermedad colorectal, carcinogénesis. El cáncer colorectal es una enfermedad común en Occidente. La incidencia se encuentra en el norte de América, Europa Occidental y Australia, mientras que el cáncer del intestino grueso es relativamente raro en África, Asia y América del Sur y Central. Los resultados de estudios epidemiológicos han demostrado que los factores ambientales más genéticos determinan el riesgo de cáncer colorectal en una población. Para
los migrantes de países con niveles relativamente bajos. La incidencia de cáncer colorectal tiene un mayor riesgo para desarrollar esta enfermedad similar a los de su patriarcal, a menos que se aferren fuertemente con su cultura y estilo de vida nacionales originales. Esto indica que los factores ambientales pueden ser los implicados deben subdividirse en dos grupos, componentes físicos y culturales. El entorno físico incluye factores geográficos, contaminación del aire, radiación, clima, etc. Todos factores que son iguales para todos los individuos de una determinada población o comunidad. Los factores ambientales culturales incluyen los hábitos alimentarios, el tabaquismo, la actividad física y el consumo de drogas y alcohol, que están determinados más individualmente, aunque la relevancia de la mayoría de estos factores es aún en discusión. Hay un consenso general que la dieta es importante en la casualidad de la enfermedad. La mayoría de los estudios epidemiológicos apoyan la conclusión general es que el cáncer colorectal tiende a estar asociado con una alta ingesta de energía total, grasa animal y carne, con una baja ingesta de cereales, fibra. La epidemiología de esta enfermedad y la relevancia de factores dietéticos específicos en el cáncer colorectal, la carcinogénesis, se ha revisado ampliamente. La capacidad de modificación del ADN de las heces humanas se ha estudiado del uso de extractos de salmonella mediante el ensayo de mutagenicidad. Los principales estudios de mutagenicidad fecal han estudiado la mutagenicidad fecal en relación con la dieta, hábitos en poblaciones con diferentes riesgos de desarrollar cáncer colorectal y en estudios de casos de controles. Los estudios correlacionales y los ensayos sintéticos revelan asociaciones entre un alto riesgo de cáncer colorectal y cáncer y alta mutagenicidad fecal. Poblaciones que consumen dietas de alto riesgo, ricas en grasas animales y con bajo contenido de fibra, parecen excretar más sustancias mutagénicas en comparación de las dietas vegetarianas de bajo riesgo. Además, algunos estudios sugieren que más de uno puede estar presente en un mutágeno y esa mutagenicidad puede verse influenciada por inhibidores de la mutagenicidad o COX. Factores mutagénicos. El número limitado de estudios de casos y controles con pacientes de cáncer colorectal y el estudio de pacientes con pólipos adenomatosos. Además de la prueba de Ames, varias se han aplicado a otros métodos para evaluar la potencia mutagénica y la genotóxica de extractos fecales, incluidas las pruebas de fluctuación bacteriana, SOS-ChromaStats, la prueba de supervivencia diferencial y más recientemente también el ensayo del completa. La interpretación de estos datos de mutagenicidad fecal, sin embargo, su relación con la tumorigénesis colorectal se ve obstaculizada por varias deficiencias y suposiciones específicas. En primer lugar, cada ensayo para evaluar las heces fecales, la genotoxicidad es limitada en su potencial analítico determinado por procesamientos de extracción y purificación en condiciones experimentales. Además, el cáncer colorectal también puede alcanzar posibles células diana en las criptas mucosas a través del torrente sanguíneo in vitro. La expresión de la genotoxicidad fecal puede no ser precisa y refleja en el proceso colorectal in vivo, ya que el intestino presenta un ecosistema complejo. Por lo tanto, parece esencial identificar los mutágenos presentes en humanos. Hasta ahora, varias clases de mutágenos fecales se han identificado. El colon humano puede estar expuesto a la pirólisis de productos formados durante la preparación de alimentos. Las aminas aromáticas heterocíclicas representan una clase de estos compuestos que se han demostrado ser potentes genotoxinas. Otra clase de compuestos formados durante la pirólisis y a la que está expuesto el colon humano, la relevancia de los HAP es el cáncer colorectal. Se sabe que los compuestos nitrosos no poseen una potente actividad cancerígena y mutagénica y se han estudiado principalmente en el contexto de riesgo de cáncer gástrico. Sin embargo, estos compuestos son también
presentes en el colon humano, concentraciones relativamente altas y por lo tanto también pueden desempeñar un papel en la iniciación de cáncer colorectal. Los pencapetaenos se han indicado como posibles iniciadores de la carcinogénesis colorectal. Esta clase se encuentra en mutágenos potentes en las heces de la mayoría de las poblaciones occidentales y concentraciones excretadas puede llegar a alcanzar varios miligramos por kilogramo. La presencia de esteroides como ácidos biliares y esteroides neutros y ácidos grasos de cadena larga en las heces también se ha relacionado con la malignidad colorectal. Se demostró que los ácidos biliares secundarios generados por el metabolismo de las bacterias intestinales son comutagénicos en sistemas de prueba microbianos y carcinógenos en varios modelos animales. Como se ha indicado, las dos primeras categorías de desechos fecales, los tóxicos se forman durante la preparación de los alimentos o puede estar presente en los productos alimentarios como contaminantes. Por lo tanto, la ingesta oral es la principal vía de exposición expuestos exógenos. Los tres últimos principalmente forman endógenamente a partir de componentes dietéticos como nitrato, aminas dietéticas, colesterol o de precursores originales en el metabolismo humano. Plasmapentanos. En este video revisaremos el mutagénico y potencia cancerígena de los mencionados anteriormente, compuestos así como su ocurrencia, propuestos, modo de acción y papel potencial en la iniciación y se discutirá la promoción del cáncer colorectal humano. Aminas heterocíclicas. Formación y química. A finales de la década de 1970, el grupo de investigación de PROF, el Centro Nacional de Cáncer Minura de Tokio, descubrió que las partes carbonizadas del pescado y de la carne mostraban mutagenicidad extremadamente alta, que no puede ser explicado completamente en la presencia de PAH. Se descubrió que esta mutagenicidad se debía a la formación de HCA formado durante la cocción de alimentos, en particular carnes rojas, pero también pescado, por dos vías. La vía más importante es la formación de mutágenos térmicos como IQ2 amino 3Z metilimidazoeno azareno 4,5 y F-quinolina MEIQ2 amino 3,4 dimetilmidazo 4,6 F-quinolina MEL-QX amino 3,18 de miltimidazo. Clasificada como amidazo azarenos en condiciones de calentamiento suave de 150 a 300 grados Celsius. Estos hidrocarburos aromáticos heterocíclicos o HCA poseen un grupo 2 aminoazarenos fusionado a una quinolina. La otra vía es la formación de mutágenos pirólicos, las aminocarbolinas, como los productos de pirólisis del triptófano, y el TRPP2 imidazoles y estructuras imido mediante reacciones de pirólisis. La reacción crítica en la formación de HCA y la reacción de Maillard. Entre azúcares y compuestos aminotales como proteínas y aminoácidos, además la creatinina desempeña un papel importante dado que la parte esencial de aminometilmidazo del HCA se deriva de los productos de pirólisis del ácido glutamínico. Y la creatinina, la formación de HCA está restringida a alimentos musculares que son una fuente de creatinina. El rango estimado de ingesta de carcinógenos es de aproximadamente 0,4 a 16 miligramos al día. El 85% de la actividad mutagénica asociada a los fritos como carne de res, se han empleado varios procedimientos analíticos para cuantificar
los HCA en alimentos cocinados. El método de detección más sensible es el negativo. Se informó que de los iones positivos para MELQX y PIP después de la derivación química, mutagenicidad y genotoxicidad de HCA. Se sabe que varios HCA inducen tumores en animales de experimentación en una variedad de tejidos en ratas, particularmente en colon, hígado e intestino en ratones. También otros órganos, por ejemplo, en pulmón. En animales demostraron una amplia gama de efectos después de la exposición a HCA, incluido el aducto HCA-ADN, formación de mutagénesis, intercambio de cromatidas hermanas, aberraciones cromosómicas y ADN no programado. La genotoxicidad in vitro realizados con los productos de pirólisis de triptófano, productos de pirólisis de glutamínico GLUT1 y GLUT2, de mutagenicidad y genotoxicidad in vitro realizados con los mutagénos de tipo IQ y MELQX, de genotoxicidad realizados con mutágenos de PIF, han demostrado han demostrado que en la prueba de Ames lo que requiere es la activación con una fracción S9 o microsomal. La hidroxilación conduce a metabolitos mutagénicos en contraste con la C-hidroxilación. Por ejemplo, el N-hidroxi-PIP es mutagénico, mientras que otro metabolito principal, el 4X-hidroxi-PIP, no es mutagénico. Con una mayor mutagenicidad es mostrado hacia Salmonella typhimurium que hacia TA100, lo que indica que poseen estructuras planas que pueden insertar entre los pares de bases de ADN bacteriano. Actividad mutagénica de los aminoimidazoazarenos en Salmonella y varía en varios órdenes de magnitud y aumenta cuando hay 3 anillos en lugar de 2. Y cuando hay heteroátomos presentes en el tercer anillo, la sustitución de metilo en el anillo de imidazol también es importante para aumentar la actividad mutagénica. Encontró que la mutagenicidad de algunos HCA o aminas heterocíclicas aromáticas es extremadamente alto en comparación con los carcinógenos conocidos como aflatoxina B1 y el benzoapireno. Afortunadamente, la ingesta dietética fue inversa a la potencia mutagénica imidazoquinolina y derivados de midazoquinoxalina. Se descubrió que eran mucho más mutagénicos que los imidazopiridina PIP 104, que es la más frecuente en los sistemas alimentarios. Las potencias carcinógenas de los amidazoazarenos, basadas principalmente en estudios de ratones, machos y hembras y ratas, son el siguiente orden: IQ, MELQX, que están casi en el orden inverso, como la ingesta dietética de estas aminas heterocíclicas aromáticas. La transferasa y la sulfatransferasa pueden ser responsables para esta diferencia observada entre los sistemas bacterianos y los sistemas de mamíferos. Los resultados con sistemas de mutación de mamíferos están en consonancia con las potencias carcinogénicas de las aminas heterocíclicas aromáticas, que se ha demostrado que causan aberraciones nucleares. Las transversiones de GC-ATA inducidas por HAA-111-PIP ha demostrado introducir microsatélites Insta-X
en tumores de colon de ratas en contraste con el C89. Para implicar al HCA en la causa del cáncer de colon, se debe considerar la aparición de mutaciones relacionadas con él. En los genes importantes en la carcinogénesis del colon deberían ser estudiados como los genes RAS y APC. Un posible foco está en gel RAS, ya que parece estar mutado en las primeras etapas del proceso de carcinogénesis y dado que el HCA, la aducción de ADN puede causar transición y transversión. Sin embargo, cabe mencionar que aunque en RAS, así como también se han demostrado alteraciones del P53 en ratas, criptas aberrantes del colon y tumores de glándula simbal. Formación de aductos de ADN. Se han identificado aductos de ADN formados por PIP y otras aminas heterocíclicas cancerígenas en ratas, monos y humanos mediante el posteliquetado P130 y 133. Los estudios sobre la formación de adultos de ADN por HCA en ratas y humanos también se resume en analizar los aductos de ADN que forman en varios tejidos de ratas después de la administración oral de los niveles más altos de ADN IQ y MEL-QX. Se han encontrado adultos en el hígado seguidos del riñón y corazón. Por el contrario, las ratas alimentadas con PIP mostraron los niveles más altos de adultos PIP-ADN en el colon, corazón, pulmón y páncreas, y los niveles más bajos en el hígado, principal aducto de PIP identificado como N-dexinguanisón. De manera similar, el principal aducto de IQ es el N-desoxiguanoaducto. El método de cromatografía de gases de alta sensibilidad, espectrometría de masas con captura de electrones en niveles detectables, se han encontrado aductos PIP, ADN en el colon, en mucosa de ratas y humanos. Se ha detectado en muestras quirúrgicas en humanos de colon, pero no en hígado humano ni en páncreas. La mayoría de estas muestras también contenían una mancha adicional que se cromatografió con el aducto C8-desoxiguanosina de IQ. Como no se detectaron derivados de MEIQX y GLUP1, confirmación de los aductos de PIP-ADN mediante GCRMS también se logró de 2 de las muestras de colon. Estudios humanos. El consumo de carnes rojas bien hechas y curadas y las carnes ahumadas se ha asociado a un mayor riesgo de cáncer colorectal, aunque ciertamente no todos los estudios de casos y controles demuestran un efecto positivo. Los pacientes con mayor riesgo de desarrollar cáncer colorectal o pólipos no familiares poseen ambos, los fenotipos y genotipos rápidos, y están expuestos a altos niveles dietéticos de carcinogénesis, aminas heterocíclicas génicas. Se ha observado un mayor riesgo de cáncer de colon en acetiladores rápidos en 4 de 5 estudios. En 2 de estos casos, la asociación se encontró solo en consumidores de carne. Los N-oxidantes rápidos y acetiladores rápidos se encuentran en casi 3 veces el riesgo de lo que son lentos. Acetiladores y N-oxidantes lentos mediante la administración de cafeína y análisis. De ahí la distinción entre N-oxidantes lentos y rápidos. Y se puede fabricar o acetiladores, la razón de probabilidades para preferencias de carne cocida y combinaciones de fenotipos. Rango de 1 para preferencia de rare medium con fenotipo. Slow hasta 6,45 por una preferencia bien hecha con fenotipo rápida RIP.
Modulación dietética de la genotoxicidad inducida por HCA. Factores de inhibidores. El N-acetoxi y el N-sulfato son derivados del HCA, que son metabolitos reactivos que se descomponen en iones de arilnitrenio, que son las especies que unen covalentemente al ADN. Glutatión desintoxica los derivados de N-acetoxi del HAA y por lo tanto disminuye su capacidad de unión al ADN. Al consumo de verduras se ha reconocido como beneficioso para reducir el riesgo de cáncer. Las enzimas que se encuentran en las verduras pueden inducir glutatión S-transferasas que pueden catalizar la desintoxicación de N-acetoxipid crucíferas, y las verduras de color verde amarillento también pueden contener otros GST inductores, además de ditionas. Por lo tanto, es posible la modulación de formación de aductos de ADN como resultado de alteraciones de la actividad GSC inducidas por la dieta. El GSC también se sabe que reacciona como radicales libres formados por IQ durante el metabolismo catalizado por PHS. La clorofila y la clorofilina, solubles en agua, sal de clorofila, inhibe la unión del ADN y ejerce actividad automutagénica por algunos HCA, posiblemente por un mecanismo que implica la formación de complejos entre HCA y clorofilina, de modo que la absorción del tracto gastrointestinal está bloqueado. La clorofila produce hasta el 1% de peso de verduras verdes. Los ácidos linoleicos conjugados presentes en los productos lácteos protegen contra la carcinogénesis de colon inducida por el coeficiente intelectual en ratas, probablemente mediante un mecanismo que implica la inhibición de la activación del carcinógeno. Durante la cocción de los alimentos se liberan una serie de aminas heterocíclicas mutagénicas y cancerígenas, formando dos clases principales de HCA. Son las aminoimidazoazarenos, incluidos IQ y MELQ, MELQX y PIP, y las carbolinas, como los productos de pirólisis del triptófano y el ácido glutámico, TRPP1 y GLUP1. Estas aminas heterocíclicas aromáticas son mutagénicos tanto en sistemas de prueba in vitro e in vivo. La activación metabólica es requerido, se han aislado e identificado aductos de ADN. También en estos estudios humanos, los principales aspectos, se ha aclarado el mecanismo de acción del HCA, factores dietéticos como el consumo de vino tinto bien hecho y carnes curadas y ahumadas que contienen HCA, dar lugar a un mayor riesgo de cáncer colorectal. Hidrocarburos aromáticos policíclicos. Exposición a HAP. Los HAP forman una molécula bien conocida y ampliamente estudiada. Es una clase de sustancias químicas ambientales con efectos cancerígenos. Generalmente los HAP se originan por pirólisis de combustión incompleta de materiales orgánicos, por ejemplo, durante procesos industriales, quema de combustibles fósiles o la preparación de alimentos a altas temperaturas. Por lo tanto, la exposición a estos contaminantes ambientales omnipresentes parece prácticamente inevitable, aparte de las altas exposiciones ocupacionales por ejemplo, han reportado en hornos de coque y de carbón. Trabajadores de obra y la población en general está expuesta principalmente a través del consumo de alimentos y como resultado del tabaquismo, en particular las carnes asadas al carbón, a la parrilla y ahumadas, contribuyen a la dosis diaria total dependiendo del estilo de vida individual de ingesta diaria total del HAP. Puede derivar entre 25 y 300 miligramos por día. Se ha estimado que la ingesta a lo largo de la vida, es decir, 70 años, de benzoapireno para humanos no expuestos ocupacionalmente puede sumar hasta 20 gramos integrado, absorción respiratoria gastrointestinal y percutáneas. El metabolismo y
carcinogenicidad y cinética de los HAP. A principios del siglo XX fue el primero que se reconoció que los productos de combustión como el hollín y el alquitrán de hulla posee potencial carcinógeno. En las décadas siguientes se han identificado varios compuestos individuales, aislando y caracterizado químicamente HAP con 4 o más anillos aromáticos como el benzonilo, benzoapireno y dimetilbenzo. Un atraceno revelan un alto grado de carcinogenicidad, la actividad en ratones después de una inyección subcutánea o por aplicación tópica sobre la piel, mientras que otros HAP muestran solo efectos cancerígenos, mostrando metilbenzoapireno, son completamente inactivos. Una descripción general de las estructuras químicas de ambos carcinógenos y los HAP no cancerígenos son proporcionados. Se considera de los principales contribuyentes a la acción cancerígena de las mezclas y se utiliza a menudo como iniciador de la concentración total. La exposición de los HAP a la Agencia Internacional de la Investigación de Cáncer ha revisado los riesgos de exposición a HAP individuales y mezclas complejas a varias monografías. Los HAP se absorben fácilmente por un proceso que se ve facilitado por la presencia de bilis. Se estima que la absorción gastrointestinal es al menos al 30%, probablemente sea mayor. La principal vía de excreción del HAP implica acumulación en la bilis después de la conjugación, por ejemplo, el ácido glucurónico y posterior excreción fecal. Se sabe que la presencia de HAP en las heces depende de la biodisponibilidad de la dosis administrada y la administración es oral de HAP en forma de suelo contaminado. Puede afectar las concentraciones de exposición en el intestino y otras partes del cuerpo. Los metabolitos biliares se absorben principalmente, lo que significa que existe una circulación enterohepática de estas sustancias. En roedores, el conjugado de glutatión y el conjugado de ácido glucurónico fueron los metabolitos biliares principales. Respectivamente, se informó que ambos conjugados experimentan una extensa circulación enteropática, además de la administración de benzoapireno radiomarcado. En la circulación enteropática se descubrió que el metabolismo estaba modulado por diversos factores dietéticos y parecía correlacionarse con la positividad, efectivamente, con la cantidad de grasa dietética. En estudios comparables se demostró que las microcápsulas de polielenimina, el polielenimina PEI como ADN es el sustituto, disminuyó como la fibra y aumentó como carnes en las heces y proporción total de benzoapireno para heces y orina aumentó con fibra y no con la carne de res. En general, la exposición a los HAP, así como el metabolismo de estos compuestos y sus efectos carcinogénicos, está bien documentada y se ha demostrado que aparte de varios otros sitios del cuerpo humano, los metabolismos reactivos del HAP también pueden ser formados en el colon. Circulación enteropática se ha informado que los HAP en varias especies animales, pero no se confirmó en estudios humanos. Además, se descubrió que la exposición a benzoapireno inducía varios efectos genotóxicos en las células colónicas. Sin embargo, la evidencia de estudios de población humana que vinculan directamente a las mediciones de exposición a HAP o los datos de biomictoreno faltan datos sobre el riesgo de cáncer colorectal. Compuestos N-nitrosos. NOx. Exposición humana al NOx se ha estudiado con tensión activos y se ha relacionado predominantemente con el riesgo de cáncer de estómago. Sin embargo, hay cada vez más evidencia de que el NOx también puede ser implicada en formación de tumores en otros sitios, incluidos en el colon y el recto. Aquí hablaremos sobre la exposición al NOx, así como los mutagénicos y carcinógenos
potenciales de estos compuestos, con especial énfasis en su posible participación en el cáncer colorectal. Exposición al NOx. La exposición humana al NOx involucra tanto en la formación de neuronas y exposición a NOx exógeno, formación endógena de NOx. La nitrosación endógena ocurre predominantemente en el estómago, lo que lleva a la síntesis de una gama de NOx que puede ejercer su acción cancerígena en epitelio gástrico o después de la circulación sistemática en otros órganos diana. Dos mecanismos de endógenos se han identificado en nitrosación. La primera es una reacción química bajo pH del estómago entre precursores de aminas y amidas y nitrogenerado a partir del nitrato. Aproximadamente el 5% del nitrato exógeno se reduce en la cavidad oral, por la que el nitrato reductasa bacteriana y al nitrito después de la recirculación gastrointestinal. El segundo mecanismo es la nitrosación en el estómago por bacterias, en particular desintrificadoras, en condiciones en las que el pH es demasiado alto para el ácido nitroso. Los precursores nitrosables más importantes son las aminas secundarias, pero también los nutrientes esenciales como las proteínas y los compuestos traza, como los derivados de la urea, pueden nitrosarse. Los rendimientos estimados de NOx formado endógenamente por catálisis ácida en el estómago abarcan 8 órdenes de magnitud, desde picomoles hasta 100 mols por día. La nitrosación endógena también puede ocurrir en muchos otros sitios en el cuerpo, además del estómago, incluyendo órganos con infección crónica o inflamación. La nitrosación de aminas por macrófagos activados se han reportado que juega un papel importante. Óxido nítrico no formado a través de la forma inducible de la no sintasa como especie nitrosante en este proceso. Esta vía también conduce a la síntesis endógena de nitrito y nitrato e involucra la L-arginina como precursor de. No se ha demostrado que la lesión hepática produce un aumento de la excreción urinaria de NOx como resultado de la nitrosación, que ocurre solo en el tejido afectado, sino también en el estómago. Exposición exógena. La exposición por inhalación al humo del tabaco probablemente representa la principal fuente de exposición exógena a NOx para humanos, por ejemplo, para las nitrosaminas específicas del tabaco. Las mejoras en la tecnología de procesamiento de alimentos han reducido las concentraciones de NOx en carnes curadas con nitrito, pero los métodos tradicionales de alimentación, la conservación todavía se utiliza en algunos países. Concentraciones de NOx no volátil en carnes curadas, incluyendo N-nitrosoprolina, mutagenicidad, genotoxicidad y carcinogenicidad del NOx. Los NOx son una clase de carcinógenos químicos que se dividen en dos categorías: nitrosaminas, que requieren activación metabólica para ejercer su efecto genotóxico, efecto, y nitrosaminas incluidas en las N-nitrosoureas y nitrosocarbamatos y N-nitrosoguanidinas, que se descomponen espontáneamente y forman agentes alquilantes. Una fracción importante de la carga corporal total del NOx es atribuida a la formación intragástrica relacionada con la captación de nitrato. Tras la carcinogenicidad del NDMA en la rata, fue descubierto por Max Barnes en 1956. Se han realizado pruebas de carcinogenicidad de aproximadamente 300 NOx y se encontró que aproximadamente el 90% eran cancerígenos en especies animales, incluidas 5 especies de primates. In vitro en vivo a corto plazo. Algunos NOx son extremadamente potentes y causan tumores en dosis únicas de aproximadamente 1 miligramo por kilogramo de peso corporal en estudios a largo plazo, incluso en dosis de 0,1
miligramos por kilogramo de peso corporal. Las nitrosaminas volátiles y N-nitrosaminas, la dietilamina y la N-nitrosopiperidina y la N-nitrosopirolidina dieron resultados positivos en una batería de ensayos a corto plazo, sistemas de prueba de mutagenicidad y carcinógenos en un número de especies animales. Se acepta generalmente que el NOC puede actuar como carcinógenos también en humanos, de exposición accidental a humanos, exposición y casos de envenenamiento, síntomas de toxicidad, alteraciones morfológicas, preneoplásticas y efectos genotóxicos similares a los encontrados en animales. En la quimioterapia contra el cáncer, los derivados de la 2-cloroetiltrosoureas citostáticas introdujeron una mayor incidencia de tumores secundarios, especialmente leucemia. Se ha descubierto que los seres humanos reaccionan a las nitrosaminas de una manera comparable a animales de laboratorio en términos de toxicidad aguda, activación metabólica y formación de ADN. La presencia de mutaciones características podría ser una posible huella dactilar de compuestos nitrosos en tumores mamarios de rata introducidos por N-nitrosourea, una transición del GCRAT en el colon. Metabolismo y formación de los adductos de ADN. Para la acción cancerígena del NOC enzimático se requiere bioactivación del citocromo humano y las isoenzimas del sistema P450 y el CYP1A2 y CYP2A3 y CYP2E1 y CYP2D6 pueden bioacumular las nitrosaminas mediante una hidroxilación en el N-alquino. Esto da como resultado la formación de aldehídos y compuestos intermediarios de N-nitrosomonoalquilamina. Las nitrosomonoalquilaminas se descomponen alquildiazohidroxilos, iones y alquildiazonino. Finalmente, en iones de alquilacarbonio y nitromoleculares. El NOC y el cáncer colorectal. Una ingesta elevada de nitrito puede provocar NOC. La formación se ha asociado positivamente con riesgo de cáncer de mama. También se ha sugerido que el NOC desempeña un papel en etiología de varias otras enfermedades humanas. Cánceres, por ejemplo, gástrico, esofágico y nasofaríngeo, cáncer de vejiga y colon. Falta evidencia epidemiológica. Los hallazgos más importantes que sugieren un papel potencial para a continuación se resumen en el NOC de cáncer colorectal. Las concentraciones de NOC fecales y gástricas, varios informes sobre la excreción fecal indican un rango de concentraciones entre 40 y 250 miligramos, equivalente a 0,9 y 5,7 mol por kilogramo. Estas concentraciones fecales se encuentran en el mismo rango de la concentración total intragástrica del NOC. Esto implica la exposición del estómago y el colon. Las células son bien comparables, como no hay ningún dato específico, un NOC específico, se han identificado en las heces. Estos hallazgos deben ser interpretarse con cautela. El consumo de carne roja se ha asociado con el colon, con el cáncer de colon. También se ha demostrado que con mayor consumo de 600 gramos de aumento de 3 veces la exposición del NOC en heces. Al cambiar una dieta de carne blanca a una roja, se observa un aumento en los niveles de nitrito fecal. Además, otros estudios informaron los niveles elevados de NOC fecal en voluntarios con dietas ricas en carne hasta valores médicos. Estos estudios respaldan un posible papel del aumento de la actividad endógena y la producción de NOC a partir del aumento de carne roja, pero no carnes blancas y pescados con consumo en la etiología de cáncer colorectal. El aumento de la producción fecal de NOC y nitrito cuando se consume carne roja. Está respaldada además por un estudio de ratas mantenidas con flora fecal humana en intestino que mostró un aumento de 3 veces más en las heces de nitrato reducidos. Factores dietéticos que afectan la
la nitrosación en humanos. Aparte del consumo de carne, ha sido correlacionado directamente con el aumento de cáncer colorectal, riesgo de otros factores dietéticos pueden afectar nitrosación en humanos. Función del agua potable y la ingesta de alimentos. Se ha observado una asociación consistente entre la ingesta de nitratos y la tasa de nitratos endógenos. Nitrosación de prolina que se ha utilizado como medida del potencial de formación endógena de carcinógeno. En varios estudios, la prueba ha demostrado su eficacia con éxito. Se utiliza para comparar el potencial de nitrosación endógena en poblaciones con diferentes tasas de nitrificación gástrica o de cáncer de esófago. Significativamente en el área con la tasa más alta de cáncer de esófago es un estudio chino y de cáncer gástrico es un estudio japonés. Se encontró una mayor excreción urinaria en nitrosoaminoácidos en habitantes de zonas de alto riesgo de cáncer de esófago. Pecapentaenos. Eh, La actividad mutagénica de extractos fecales en el estudio de mutagenicidad de Ames ensayo inicialmente se sugirió que el mutagénico, el compuesto de los extractos fecales era un NOC, pero la elucidación de la estructura se complicó por la inestabilidad extrema del compuesto cuando se exponía a la luz del oxígeno. O en condiciones ácidas. La estructura se redujo esencialmente formando espectros de RMNDH de los compuestos aislados. Este análisis sugirió la presencia de una fracción de glicerol 1 sustituida con un éter insaturado. La longitud de cadena alifática se determinó mediante HPLC interconectado con una masa espectrómetro que muestra un compuesto de presencia de una cadena insaturada C12 para otra cadena de C14. Los fecapentaenos parecen tener su origen en producción microbiológica anaeróbica por varias especies comunes de bacteroides. Además, se demostró que su producción in vitro requería una prueba fecal extracto de un donante productor de mutagénico y la síntesis se mejoró considerablemente en la presencia de bilis o ácidos biliares. No se comprende el papel de los ácidos biliares en esta síntesis microbiológica. Sin embargo, se sugirió que los ácidos biliares solubilizan las, la pre- los precursores del fecapentaeno presentes en el extracto fecal. Más tarde se demostró que la hidrólisis del llamado plasmalopentaenos por la fosfolipasa C y la lipasa da lugar a la formación de FP12 o FP14-318. El origen último de los fecapentaenos aún se desconoce y puede ser la dieta a las membranas celulares de la flora bacteriana del colon y el propio colon humano. Después de la elucidación de la estructura general de los fecapentaenos, se desarrollaron varios métodos para sintetizar así como varios análogos de fecapentaenos. La disponibilidad de estos compuestos sintéticos dio inicio a numerosos estudios sobre efectos genotóxicos, tanto in vitro como in vivo, de fecapentaenos y su modo de acción. Además, se han desarrollado diversas metodologías para analizar la presencia de fecapentaenos en la S. Genotoxicidad de los fecapentaenos. La genotoxicidad in vitro de los fecapentaenos son mutagénicos directos de las cepas de Salmonella typhimurium TA98, un mutante sensible al cambio de macro, y TA100, un mutante sensible a la sustitución de pares mutantes activas. Esta mutagenicidad puede reducirse mediante la adición de un metabólico exógeno, sistema de activación de hígado de rata. En condiciones anaeróbicas, mutagenicidad para la cepa TA98 permanece inalterado, pero se reduce en TA100, sugiriendo un mecanismo de acción dual. Se demostró que el FP12 sintético es mutagénico en cepas de TA102 y 104 que son sensibles a la mutagenicidad mediada por oxidantes. Estudios sobre las relaciones entre la estructura química de los fecapentaenos y su potencial mutagénico revelado que la respuesta mutagénica depende de las 5 dobles enlaces conjugados acoplados al éter enólico.
Oxígeno. La reducción del número de dobles enlaces conjugados resulta en una menor mutagenicidad. La presencia de la fracción de glicerol, así como la configuración de cis-trans en el doble unido adyacente al enlace éter o el tamaño de la cadena de carbono terminal unida al conjugado del sistema parece tener poca influencia en la mutación.